Gracias, señor Expósito. El señor Vergeles Blanca, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, registró una pregunta, la número 11.456, y quiere saber cuál ha sido el desarrollo de la negociación colectiva para el pago de la deuda reconocida por la Junta de Extremadura correspondiente a la subida salarial del 2% relativo al año 2020. Señor Vergeles dispone de 3 minutos para justificar la pregunta, por favor. Gracias, señor presidente. Señor Expósito, bienvenido de nuevo a esta comisión. Mire, señor Expósito, cuando llegaron ustedes al Gobierno con la idea de dar un golpe de efecto con las organizaciones sindicales, ustedes decidieron, como pueden hacer libremente, a pesar de que estaba ya juzgado por los tribunales, reconocer una deuda a los empleados públicos y a las empleadas públicas correspondiente al ejercicio 2020. Ya nos costó varias preguntas que nos dijesen cuál era el cálculo que ustedes estimaban. De hecho, hasta la tercera pregunta en esta comisión no fue respondida esa cuestión y tuvo que venir el secretario general de Presupuesto, el señor Hernández Carrón. Finalmente nos dijeron que eran alrededor de 25 millones de euros. Le pregunté por este tema ya hace algunos meses en esta comisión y pidieron paciencia, que lo estaban negociando. Ayer ha salido la presidenta de la Junta de Extremadura, como es conocido por todos, anunciando la luz verde a los presupuestos del ejercicio 2025 y resulta que nos ha dicho que se va a pagar la primera anualidad, pero ni se ha cuantificado, ni nos ha dicho las anualidades, ni nos ha dicho cuál es la negociación que ustedes han establecido con las organizaciones sindicales. Por eso, señor Expósito, le pregunto cuál ha sido el desarrollo de la negociación colectiva para el pago de la deuda reconocida por la Junta de Extremadura correspondiente a la subida salarial del 2% relativo al año 2020. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señor Vergeles. Para la contestación a la formulación de la misma, dispone de 10 minutos, señor Expósito. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Vergeles. Entiendo, lógicamente lo ha expresado, que se está refiriendo a nuestra negociación, porque la de ustedes realmente fue inexistente. No es que negociaran, usted lo ha expresado, que dice que ya estaba resuelto por los tribunales. Es que no negociaron porque se ampararon y se justificaron en los tribunales para no abordar el pago. Y fruto de ello pues fueron esas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la 461/21, de 21 de octubre, y la sentencia número 91/2022, de 17 de febrero. Por eso, casi yo me alegro de que usted formule esta pregunta, porque ahora parece que están interesados en una negociación y pendientes de una negociación de los demás, cuando ustedes no la tuvieron. Por lo menos vamos avanzando de los compromisos que se tienen con las organizaciones sindicales. Pues déjeme indicarle que el pasado 11 de octubre de 2024 se convocó Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma para negociar ese abono de las diferencias retributivas contempladas en el acuerdo de su Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de noviembre del 2020. Pero es que ya el día 19 de febrero de 2024 se convocó la Mesa General de Negociación para poner de manifiesto a las organizaciones sindicales más representativas la disposición que tenía el Ejecutivo de cumplir con las obligaciones para con los empleados públicos y contraídas por el anterior Gobierno regional y que este Ejecutivo pues asumía como propias, siendo el propósito de este Gobierno mejorar además las condiciones de aquellos y hacer justicia con el incumplimiento de aquellos 11 meses del 2020 de abono del 2% de los empleados públicos. Se presentó un informe para cuantificar ese 2% impagado durante el año 2020 con su distribución en las distintas instituciones, resultando un coste en torno, como usted dice perfectamente, en torno a 25 millones de euros, que no se abonaron en su momento y que este Gobierno asumía como compromiso reflejarlo en la Ley 1/2024 de 5 de febrero de aprobación de los primeros presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024, que establecía precisamente una disposición adicional 25ª en la que se comprometía ese abono, razón por la cual se disponía a escuchar a los sindicatos y establecer las cuantías.
El pasado 5 de julio de 2024 se reunió también la Mesa General de Negociación para negociar la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ante un escenario poco alentador de saber las cuantías de subida retributivas, porque el Gobierno nacional todavía no las tiene determinado. Pues bien, pasados 4 años y gracias al cambio de Gobierno en nuestra comunidad, este Ejecutivo se ha comprometido con los empleados públicos a saldar la deuda que tenía su Gobierno, deuda que nosotros hemos hecho propia y cuyo primer pago se va a realizar en el año 2025, efectivamente, estando previsto que quede inicialmente saldada la deuda en un plazo de 5 anualidades. Muchas gracias. Señor Expósito, en turno de réplica tiene la palabra el señor Vergeles Blanca por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Expósito, ustedes reconocen, fíjese usted lo que acaba de hacer, ustedes reconocen una deuda del año 2020. Dice, la asumimos como propia. Y entonces, intenta usted vendernos a esta comisión, y no a esta comisión, a las organizaciones sindicales, que ya le han respondido, por cierto, a usted y a su consejera, calendarizándola en 5 anualidades. 5 anualidades que ustedes van a empezar a pagar en el año 2025. ¿Cómo pronto? ¿Cómo pronto en el año 2025? ¿Del año 2025 hasta cuándo? 5 años más. ¿Y quién le dice a usted que va a estar usted en el Gobierno durante esos 5 años? ¿Por qué se compromete usted con las organizaciones sindicales que además le han dicho que no? Es que le han dicho que no, porque la mesa no ha sido de negociación, ha sido una mesa informativa. Claro que nosotros no lo negociamos, no teníamos nada que negociar. Legalmente no cumplíamos las reglas de estabilidad presupuestaria y no teníamos que hacer ese abono. Y eso es lo que llevamos a los juzgados. Ahora, si ustedes querían congraciarse con alguna organización sindical que se lo había pedido, con puros motivos electoralistas, ustedes ahora lo que hacen es, hombre, 25 millones me parece mucho para una anualidad. Entonces voy a la mesa de negociación diciendo que son lentejas. Y son 5 anualidades. Y se le levantaron los sindicatos. No hubo ni una organización sindical que estuviese de acuerdo con su propuesta. Es más, le recordaron a la consejera en un vídeo bastante complicado de ver que no había negociado, que no negocia en la mesa de negociación colectiva. Es que nosotros, cuando hablamos de negociación, pero también hablamos a la cara a los empleados públicos y a las empleadas públicas. Y le decimos cuándo se puede y cuándo no se puede. Lo que no parece es que ustedes lo hayan negociado. Yo a usted le puedo reconocer que han reconocido ustedes la deuda del año 2020. Muy bien, muy bien. Ustedes son gobierno, pueden ustedes decidir eso. Pero, hombre, que nos haga comulgar con que han llevado esta negociación y que eso esté negociado, está informado en la mesa que se lo van a pagar en 5 años. Y no tenga tanto sentimiento patrimonialista del Gobierno, señor Expósito. No lo tenga. No tiene usted que tener ningún sentimiento patrimonialista de nada. Y usted no puede hipotecar a gobiernos futuros con una deuda que han reconocido ustedes. Negocie y páguenlo en los años en los que crean que deben pagarlo, pero dentro de su legislatura. Dentro de su legislatura. Y si puede ser en una anualidad, mejor. Y eso es lo que tienen que usted, lo que tiene usted que explicarle. Se lo debe explicar a los sindicatos, ¿eh? Se lo debe explicar a los sindicatos. Se concentraron aquí en el último pleno. El sector público de UGT. Entonces, no nos diga que es que han llevado un proceso de negociación. No. Ustedes han llegado a una mesa de negociación. Y además ya va siendo bastante habitual, porque en las oposiciones de educación han hecho lo mismo. Donde ustedes van a informar a las organizaciones sindicales. E informar no llega a ser ni el primer paso de la negociación. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir exigiendo que ustedes cumplan
con el pago de esa deuda que ustedes han reconocido, pero que lo cumplan dentro de su legislatura. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Señor Vergeles Blanca. Finalmente, en turno de dúplica, el señor expositor dispone de 5 minutos para dar contestación a la incertidumbre planteada por el señor Vergeles. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco todos los consejos morales con los que me favorece en cada comisión que vengo cada mes. Eso entiendo, usted entiende la política desde su ámbito como paternalista, donde debe amparar a los que llegamos a ejercer la cosa pública en estos momentos. Bueno, yo se lo agradezco, esa es su visión de la política, no es la mía. Pero claro, a mí lo que me hace gracia es que ahora trate de afear la voluntad negociadora de este Ejecutivo, señor Vergeles, porque déjeme indicarle que ustedes ni siquiera cuando llegamos habían constituido la Mesa General de Negociación después de las elecciones sindicales de diciembre del año 2022. Al contrario, la constituyó este Gobierno el 13 de noviembre de 2023 ante la inacción que ustedes habían tenido. Pero es que, eso sí, ni constituyeron la mesa ni negociaron la deuda, pero se hicieron la foto con los sindicatos tras una promesa del señor Vara de 23 de mayo del 2022 con los máximos representantes de la región, con UGT y comisiones. Usted dice, señor Vergeles, es que no había que pagar, no lo que dijeron los tribunales, porque no se podía pagar. Entonces, me tendrá que explicar en algún momento, ya hoy, probablemente esta mañana no pueda ser, pero me lo puede explicar después, porque si usted acaba de decir que no podía ser, el señor Vara, el 23 de mayo del 2022, se comprometió con los sindicatos. Los titulares de prensa decían, Comisiones y UGT afirman que logran el compromiso de Vara para el abono de los atrasos del 2020. Se trata de una de las principales reivindicaciones con los sindicatos abordada este lunes en un encuentro con el presidente extremeño. Y además se abordó esta cuestión con otra serie de cuestiones y además, bueno, que está, dice, como Comisiones y UGT señalan en nota de prensa, Fernández Vara se comprometió con ambos a presentar una propuesta en la Mesa General de Negociación. ¿Se podía o no se podía, señor Vergeles? Porque usted dice que no lo pagaron porque no podía. ¿Y eso no lo sabía el señor Vara cuando dijo que sí se podía y se comprometió y no lo hizo? Entonces, claro, sinceramente, ahora poner de manifiesto al Ejecutivo que asume como propia la deuda, que se compromete a abonarla y que lo hace en un escenario de certeza de lo que puede o no puede abonar y establece un escenario inicial de 5 años, con inicio este año 2025. Pero claro, si para usted es válido no pagarlo por el escenario que tenía, cuéntenos qué escenario tiene actualmente el Ejecutivo extremeño con una subida de retribuciones que se ha pactado con los sindicatos, pero que el Gobierno nacional, todavía en esa magnífica labor negociadora que tiene siempre el Partido Socialista, todavía no ha reunido a nivel nacional a los sindicatos para lograr un acuerdo de la subida retributiva. Es decir, no sabemos todavía cuánto van a subir los sueldos de los trabajadores de la Administración en Extremadura este año 2025. No lo sabemos porque el Gobierno nacional no se reúne con esa magnífica voluntad negociadora. Eso determina muchas cuestiones, porque ante esa incertidumbre es difícil en un compromiso de decir cómo se va a abonar esa deuda de 25 millones de euros que ustedes dejaron. Por lo tanto, lo que se plantea con los sindicatos es gobierno de la certeza frente al gobierno de la política del humo, que es ustedes lo que hacían. ¿Me lo han escuchado alguna vez? Ustedes vendían humo y nosotros lo que hemos vendido es lo que podemos comprometernos a pagar. Y a partir de aquí, en función del escenario que se vaya realizando, ese escenario evidentemente podrá variarse en función de las circunstancias y de la negociación que se pueda tener con los sindicatos. Y en ese sentido es la voluntad de trabajo de este Ejecutivo. Entonces, sinceramente, yo acepto todos sus consejos morales, pero no me venga a dar lecciones de voluntad negociadora, porque ustedes, el señor Vara le dijo a los sindicatos, al mismo sindicato UGT que se manifestaba el otro día en la puerta de la Asamblea, señor Vergeles, le dijo que había voluntad negociadora de llevar una propuesta a la mesa, pero no lo cumplió y ustedes no lo hicieron. Hay solo dos escenarios: o les estaba mintiendo el señor Fernández Vara
o simplemente o no se podía y por tanto les mintió, o es que realmente ustedes nunca tuvieron esa voluntad negociadora de la que ahora presume. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Expósito. Creo que su participación en la comisión de hoy ha finalizado. Puede permanecer con nosotros y continuar en la misma o bien abandonarla según tenga su agenda disponible. Quiero darle la bienvenida a la señora Inmaculada Núñez Arroyo, secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por su presencia hoy en esta comisión.